¿Qué es ética? Son conductas morales que producen las mayores consecuencias positivas. Pero eso también lo puede generar cualquier situación que hubiésemos comentado por las consecuencias. Sí, pero la ética generaría más. Por ejemplo, proteger a alguien te genera unas consecuencias increíbles. La ética, por ejemplo, que tenemos con los hijos, generan salud. Una persona puede estar en una situación casi agónica, pero hace un trabajo ético, por ejemplo, cargar un niño, proteger un niño, una situación de esas, y le produce bienestar. Las empresas son manejadas por seres humanos, no por robots aún, pero son manejadas por seres humanos. Eso quiere decir que una empresa, no obstante de ser una persona jurídica, está manejada en el fondo por una persona. Pregunto, una persona, ¿por qué es desleal en los negocios? Una persona es desleal en los negocios porque con su deslealtad puede llegar a tener más negocios, según él, según el pensamiento de él. Acuérdate que nosotros nos craneamos la consecuencia antes. Entonces podemos pensar que la consecuencia de la lealtad puede ser mejores negocios y te quiebras. Por eso ahora hay un trabajo supremamente fuerte en el mundo en el cual el cliente es nuestro objetivo, nuestra razón de ser, el cliente, busquémoslo, porque anteriormente el cliente no valía nada, lo que valían eran los productos o los servicios, pero el cliente, o mejor dicho, el que compraba no nos importaba. Cuando descubrieron que el cliente lo definía, entonces empezaron a meterse la situación hacia el cliente y realmente sí produce situaciones de beneficio orientarse uno hacia los clientes. ¿Cuál debe ser el comportamiento, la consecuencia para un empresario que ha sido desleal en el mercado? Le trae una cantidad de castigos fuertísimos. O sea, depende del castigo, que lo vuelva a hacer o no lo vuelva a hacer. Sí. Lo que llaman la labor ejemplarizante de la ley. Eso. Si no hay ejemplo, la gente no tiene en cuenta que la consecuencia es peor que la licitud. Claro. Sí, está bien utilizado. En psicología se utiliza el término de modelo. O sea, ver un tipo de un gran éxito en una época y después analizar que se vino al piso por deslealtad. Pues indudablemente nos va a servir de modelo para no hacerlo, porque nos vamos a acordar de la situación en determinado momento cuando estemos planeando las consecuencias de lo que vamos a hacer. Casi siempre la gente desleal no se pilla la consecuencia negativa que eso le puede llegar a traer. Y ellos no se imaginan cuál es. Ellos se imaginan, bueno, me dejarán de hablar, bueno, perderé este cliente. Pero lo que sucede es que no se imaginan que también producen una vaina interna que se llama cortisol. No hay una cosa que produzca más veneno que el cortisol internamente. Entonces usted es desleal, pero vive con una vaina que se llama culpa. Y la culpa es cortisol en el cerebro, es un microtransmisor. Régimen de responsabilidad sancionatorio administrativo. Pasemos a ese ahora. En ese régimen de responsabilidad sancionatorio administrativo ya hay una situación diferente, y es que parte de lo siguiente es que dentro de la organización de un Estado hay algunas entidades que se dedican a supervisar algunas actividades económicas. Es decir, que es tan importante para el Estado algunas actividades económicas que lo que hace es fijar una supervisión particular sobre esas personas que ejercen esa actividad económica. Y en ese sentido, estas personas que ejercen esa actividad económica o esa situación son parte de la rama ejecutiva, no son parte de la rama jurisdiccional, es decir, no hay un juez de por medio. Entonces, en la medida que hacen parte de la rama ejecutiva, estas personas lo que hacen es una labor de supervisión y comienzan a adelantar ciertas actividades sobre esos determinados sectores económicos. Por ejemplo, las superintendencias, las comisiones, son parte de la rama ejecutiva que lo que hacen es investigar o cuidar a las sociedades, a los comerciantes, a la parte de puertos, a la parte de bancos, a la parte de bolsa, a la parte de servicios públicos. No son un comerciante cualquiera, son comerciantes que ejercen actividades específicas de ciertos sectores económicos. Y cuando eso ocurre, puede pasar que un empresario que se dedica a esa actividad
adelanta inadecuadamente su actividad, es decir, no observa, no tiene una observación acerca de todo el sistema jurídico que regula especial esa actividad económica. Y en ese sentido tenemos que ver que ya acá no es un juez que dirime el conflicto entre A y B, sino que es el Estado en contra de un particular porque adelantó una actividad inadecuada dentro de ese sector económico que desarrolla. En ese sentido, el Estado va a adelantar un juicio de responsabilidad. El Estado puede iniciar de oficio o a solicitud de parte una investigación en contra de una persona que adelantó algo que va en contra de la regulación especial de esa actividad económica, por ejemplo, puertos, repito, bancos o servicios públicos. Y cuando eso ocurre, esa persona que es la entidad pública tiene que adelantar un juicio de responsabilidad que también tiene unas variables, que también está sujeto a unas variables. En ese sentido tenemos que ese régimen de responsabilidad tiene las siguientes variables: que el comportamiento sea típico, que sea antijurídico y que sea culpable o doloso. Desarrollemos en qué consiste eso. Y es, miren el régimen de responsabilidad civil, que tenía unas variables que eran daño, culpa o dolo y nexo causal, si era subjetiva o objetiva, daño, hecho generador del daño y nexo causal. Ahora pasemos a unas variables diferentes cuando el régimen de responsabilidad es sancionatorio administrativo, porque en ese contexto ya las variables son diferentes. Para que haya responsabilidad sancionatoria administrativa se requiere que el comportamiento sea típico. ¿Qué significa eso? Que esté prohibido en la ley. Que sea antijurídico, siguiente variable, es decir, que dañe el bien jurídico tutelado. ¿Qué es el bien jurídico tutelado? Es lo que efectivamente está asegurado dentro de la norma, es decir, lo que está protegido, es lo que se está asegurando y está determinando el legislador y la regulación, que es muy importante y que es lo que se está cuidando para que no se dañe. Es decir, que el comportamiento esté prohibido en la ley, que dañe el bien jurídico tutelado y por último, culpa o dolo, que el comportamiento sea adelantado. Si es con culpa, por falta de previsión, no se pudo tener una buena previsión sobre un comportamiento, una falta de diligencia o también una imprudencia, eso es culpa. Ahora tenemos un componente diferente y es el dolo. El dolo pues ya no es adelantado con imprudencia, con falta de previsión, falta de diligencia, sino que verdaderamente se tuvo la intención de causar daño. Entonces vea que los supuestos de responsabilidad en materia sancionatoria administrativa ya son diferentes. Es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿Qué hay que probar para que una entidad administrativa pueda sancionar por un comportamiento? Que el comportamiento efectivamente está prohibido en la ley, que ese comportamiento dañó el bien jurídico tutelado y por último, pues que el comportamiento se hizo con culpa o con dolo, que ya es un elemento intelectual del autor que lo hizo. Producto de que una persona encuentre o una entidad pública encuentre que efectivamente una persona es responsable, es decir, que es un comportamiento que está prohibido en la ley, que dañó el bien jurídico tutelado y que lo hizo con culpa o con dolo, es que viene en materia de derecho sancionatorio administrativo una sanción o multa. Miren que comenzamos a diferenciar. En el régimen civil lo que hay es una suma de dinero a título de daño que se llama perjuicio, que es lo que va al erario de esta persona, a la caja, porque ahí le causaron un daño y una persona tiene que pagar este dinero a quien le causó daño. Es decir, es un asunto de dinero donde hay un juez que dirime conflicto entre A y B. Régimen sancionatorio administrativo, ya es el Estado el que determina si una persona incumplió, como el que se pasa un semáforo en rojo, tiene que pagar una multa, tiene que pagar un parte, pero para que les sea hallado responsable es porque encuentran que hay una norma que es típica, que prohíbe de alguna manera que haya ese comportamiento, que se pase un semáforo en rojo, es antijurídico. ¿Por qué? Porque está dañando la seguridad vial y pone en riesgo, es también una norma de riesgo porque pone en riesgo la vida de las personas, y es culpable o doloso porque lo hizo con falta de previsión, falta de diligencia, o fue imprudente, o lo hizo con dolo, con intención. Y si esa persona es responsable, viene una multa, viene una sanción. ¿Y esa sanción a dónde va? Va al erario público del Estado, no va al erario de cualquier particular o va a la caja de un particular, sino que efectivamente va a una bolsa en común, que es la bolsa del Estado, y que después eso va a ser parte del presupuesto nacional, presupuesto que después es votado en planes de desarrollo y planes presupuestales del Estado y que va a diferentes arcas.
Entonces vean que son diferentes. La responsabilidad civil es la que un particular va en contra de otro particular. Responsabilidad sancionatoria administrativa, a que llega a una multa que va al erario público si alguien incumplió efectivamente una normatividad. Vamos por último al régimen de responsabilidad penal. Régimen de responsabilidad ya diferente, porque finalmente la consecuencia de este régimen es que si una persona incumple una norma penal, pues puede ir a prisión o a cárcel. Y es que va a estar encerrado tras rejas por su comportamiento. Es un comportamiento tan defectuoso que lo que hace es conllevar a esta situación. Dentro del régimen penal también, pues vamos a tener una situación donde ya el régimen de responsabilidad penal también tiene sus variables, muy parecidas al régimen de responsabilidad sancionatoria administrativo. El comportamiento debe ser, por una parte, el comportamiento debe ser típico, antijurídico y culpable o doloso. Acá que tenemos típico, que esté prohibido en el Código General Penal, el Código Penal General. Y en ese código aparecen unos tipos o unos supuestos que están prohibidos. La antijuricidad, pues que dañe el bien jurídico tutelado. La culpabilidad y dolo, muy parecido a lo que ya vimos en el régimen sancionatorio administrativo, es que finalmente exista un comportamiento sin previsión, sin diligencia o imprudente, o un comportamiento con intención. Y ahí tendríamos de alguna manera como el régimen penal, ya más digamos que por dolo que por culpa, es que finalmente castiga algunos comportamientos y conlleva a que una persona finalmente termine en la cárcel si es que es culpable. Ahora, si una persona es hallada responsable por un delito y de alguna manera hubo un desmedro patrimonial de esa persona, lo que ocurre es que ese desmedro patrimonial de esa persona también puede ser cobrado bajo la cuerda penal. ¿Cómo es que se adelanta un proceso penal para que lo podamos también ver? En algunas legislaciones es que existe un fiscal que puede denunciar de oficio o a solicitud de parte frente a un juez, denuncia a una persona, ese juez investiga a esta persona con la posibilidad de que terceros participen, pero vean que es un juez que de alguna manera va a dirimir si esta persona es responsable por el incumplimiento de una norma penal, y el fiscal es el denunciante. Entonces, acá es un enfrentamiento de fiscal frente a una persona que es considerado eventualmente como responsable. El juez decide, y si esa persona sufrió un desmedro patrimonial, tiene la posibilidad, dentro del mismo proceso penal, ir a cobrar este dinero. Pero cuando vaya a ir a cobrar ese dinero, también tiene que mirar cuál va a ser el régimen de responsabilidad civil aplicable. Si es un régimen de responsabilidad subjetivo o es un régimen de responsabilidad objetivo. Porque si en la cuerda penal se va a buscar el desmedro patrimonial, ese que es víctima va a cobrar ese dinero y tiene que devolverse a la cuerda civil, pero ya elaborada por el juez penal, a determinar si la responsabilidad es subjetiva o es objetiva. ¿Hasta acá qué tenemos? Para ir concluyendo, dentro del primer capítulo de estas clases, lo que vimos fue cómo la empresa está ubicada desde el punto de vista económico y cómo la empresa está ubicada desde el punto de vista de mercado. Ahora nos corresponde algo diferente, y es ver desde la óptica jurídica cómo es que una persona puede ser encontrada responsable, que no tiene nada que ver con el capítulo anterior, solamente es para nuevamente recordar cómo es que se juzga bajo la legislación romano-germánica y con variables de responsabilidad el comportamiento de una persona, que el mismo comportamiento puede generar daño en una persona, por lo tanto un juicio civil donde se va a cobrar el dinero, el daño a título de perjuicio. Ese mismo comportamiento bajo el régimen sancionatorio administrativo puede generar también una consecuencia, y es que si es una actividad sujeta a control y supervisión, puede ese comportamiento conllevar a una multa por ese comportamiento, dado que esa actividad tiene una supervisión y una vigilancia especial, y el tipo de responsabilidad va a ser diferente, porque ahí las variables son típico, antijurídico y culpable, que también son parecidas a las del régimen penal, donde en el régimen penal o responsabilidad penal las variables son típico, antijurídico y culpable, pero la consecuencia es diferente. La consecuencia es prisión o cárcel. En cambio, la consecuencia de la responsabilidad sancionatoria administrativa es multa, y la responsabilidad civil finalmente es dinero. Y así veremos cómo es que de alguna manera encontramos que, bien sea bajo un régimen civil, bajo un régimen sancionatorio administrativo o bajo un régimen penal, el funcionario que está juzgando
está obligado a probar las diferentes variables, porque finalmente la responsabilidad es matemática y es de variables. Ustedes prueban daño, prueban culpa o dolo y nexo causal y esa persona es responsable. Pero así como esa persona puede defenderse que no existe daño, que no existe tampoco una posibilidad de que él exista también una culpa o dolo, o que él no hizo el comportamiento, que lo hizo un tercero y que no existe nexo causal, en ese caso también esa persona será exonerada de ese tipo de responsabilidad. ¿Qué he querido transmitir? Es que es importante tratar de determinar que estas tres variables que hemos visto, responsabilidad civil, responsabilidad sancionatoria administrativa o responsabilidad penal, las tres variables de responsabilidad están sujetas a unas fórmulas matemáticas que, de ser cumplidas, encuentran que finalmente alguien es responsable. ¿Cómo has visto ese sinónimo entre lealtad, agradecimiento, pero sumámosle una palabra y es complicidad por agradecimiento y por lealtad? Porque muchas veces está hoy en día malentendida la palabra deslealtad con agradecimiento y complicidad. Pienso que en Colombia la palabra lealtad tiene que cogerse con pinzas, porque como bien lo acabas de describir, tendemos mucho a interpretar mal la lealtad y a distorsionar lo que significa lealtad, al punto que creemos que es complicidad, creemos que es alcahuetería, creemos que es callar inclusive ante comportamientos no solamente indebidos, sino a veces hasta ilegales. Porque tal persona me hizo este favor, porque también impera la cultura del amiguismo. Entonces es como si culturalmente tuviéramos el peor de los cócteles. Tenemos pobreza, tenemos amiguismo, que deriva en clientelismo, y a su vez unos conceptos también como de honor y lealtad que se confunden todo el tiempo y entran a jugar no hacia fines prosociales, en donde todos, digamos, tenemos una lealtad con la carta política, con el bienestar del país, sino que tenemos lealtades individuales, chiquiticas, y ahí nos confundimos y nos perdemos. El problema es que las palabras generan acuerdos y generan normas sociales. Entonces, si en Colombia ya hay un acuerdo social sobre lo que es la lealtad, tumbar eso no es tan sencillo, nos puede tomar inclusive varias generaciones, pero pues siempre estará la posibilidad de poner los temas sobre la mesa para que iniciemos las reflexiones colectivas que nos debemos.